Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ¿Ya están viendo la PPT anterior? sí, Ya. Entonces, y recuerden, evaluación de proyectos significaba de la manera más brutal posible determinar la capacidad o impacto que tenía el proyecto en la generación de flujos futuros o determinación de la riqueza. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo vamos a comenzar a ver a continuación. Habrá que definir algún indicador de eficiencia económica. Bueno, aquí tal como me decían, en la parte formulación usted tiene que analizar desde toda óptica, es decir, desde la óptica legal, desde la óptica organizacional, desde la óptica técnica, etcétera. ¿Todavía hay gente? Sí. Ya. Y entonces, según lo que veíamos un ratito, para determinar ese perfil del proyecto, teníamos que ser capaces de llegar hasta valorar tanto los bienes y servicios como los recursos que íbamos a emplear en los procesos, en los distintos o en el proceso productivo. Y aquí lo tenemos entonces la formulación en términos matemáticos. C sub t, que lo voy a asignar o denotar por el costo en el periodo tésimo, es nada más que la sumatoria sobre J y T de los Y sub, y sub Y sub JT por los P sub JT, en donde P sub JT representa el precio del factor o el insumo productivo Jésimo en el periodo Tésimo, multiplicado, ponderado por la cantidad contratada del insumo Jésimo en el periodo Tésimo, y eso me da la corriente de costo en el periodo T, con T corriendo de 1 a T mayúscula, de 1 a N, si usted quiere en términos discretos. Por otra parte, al ser capaz de valorar los bienes y servicios que íbamos a ser capaces de ofrecer y vender, tenemos que podemos construir la corriente de beneficios o ingresos, que es el B sub T, y no es otra cosa que la ponderación de los P sub IT por los X sub IT, en donde P sub IT es el precio del bien o servicio y ésimo en el periodo tésimo, ponderado por las distintas cantidades vendidas de cada uno de esos y bienes en el periodo T. Conocida la corriente de costos, conocida la corriente de ingresos, podíamos construir el perfil del proyecto. Y el perfil del proyecto, ¿qué es lo que era? El constructo de los beneficios netos en cada uno de los T periodos de 0 a N, teníamos en el mono anterior, y no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos, la corriente de ingresos y la corriente de egresos o costos. Ahí está. ¿Hay dudas? no. Profesor, Dígame. en el caso que quiera considerar en la corriente los costos de inversión del proyecto, ¿Sí? lo que se hace es que el periodo que no hay beneficio se consideran como ingresos cero nomás, ¿o no? Sí. A ver, y una cosa deben tener clara desde ya, que es lo mismo que hacíamos en los ejemplos de matemática financiera. Usted parte contando el tiempo cuando comienza a realizar la inversión. Y en general se asume, en términos de evaluación de proyecto, que la inversión es instantánea. Y de allí yo parto contando el tiempo. Aquí tengo el eje temporal hasta los n periodos, periodo 4, 3, 2, 1, 0. Este es el periodo 0 y en este periodo es cuando se realizan las inversiones. Y las inversiones usted tiene que darse cuenta, le representan entrada o salida plata
de plata del bolsillo, digo, o de la caja. salida. Salida. La marco aquí. Esa es la inversión. Y de aquí en adelante parto contando el tiempo. Perfecto. ¿Hay Eso, dudas? independiente de cómo sea el perfil de inversión. Te puede durar 7 años. Entonces, ahí, ¿qué es lo que podrías tener eventualmente? En el año 1 también requiero inversiones y no genero ni uno todavía. No estoy vendiendo. Una represa, como Colbún Machicura, que se demoró como 7, 10 años en la construcción y no generaba ni uno en ese interín. 1 y 2 y 3 y así sucesivamente. Y de inversión, ¿ah? No de interés aquí, no de los intereses. Aquí ya estamos hablando de cuando escribamos algo con I mayúscula latina, es inversión, no son intereses. Ya eso lo tengo súper claro y sé que eso todo va a impactar en lo que veo de aquí para adelante, que son los flujos y la evaluación y el VAN, la TIR, etcétera. Pero aquí la I latina mayúscula representa inversión. ¿Hay dudas? Gracias. Ah, no puedo borrar. Ya bueno, no importa. Bien, entonces, por lo tanto, aquí si tengo una disposición temporal de flujos, que es lo que me mostraba el perfil, lo que debo tratar de hacer es sumarlos. Pero claramente a esta altura del partido no debieran tener ninguna duda, jóvenes ustedes, que no es lo mismo tener un ingreso de 1.000 pesos o un egreso de 1.000 pesos el año 1 que ese mismo ingreso en términos del quantum, 1.000 pesos, en el año 10, ya sea como ingreso o egreso. Es lo mismo, la plata del año 10 es equivalente a la plata del año 1, ¿valen lo mismo? ¿Son lo mismo? No. No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Afecto todo por un coeficiente, V sub t, que lo conocen, si aquí la estamos entre comillas complicando. Ese factor es esto nomás. 1 partido por... No, con el mouse no puedo, vamos con el lápiz. 1 más I partido por T. El flujo del año 1, el beneficio neto del año 1, lo voy a descontar por ¿cuántos periodos? Por 1. El del año 2, por 2. El del año 3, por 3. Eso es lo que estoy diciendo, no es otra cosa. Lo multiplico por un V sub T. ¿Para qué? Para trabajar en pesos de mismo periodo de tiempo. Y si la decisión de si invertir o no invertir, piensen desde la lógica. Usted quiere meterse en una fábrica de zapatos. Usted va a determinar si el proyecto One es bueno o malo en el año 15, si es que la vida útil del proyecto son 15 años, o va a tratar de determinar si el proyecto es bueno o malo hoy día, antes de meterse. Hoy. Hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el fondo? Estamos llevando todo a pesos del año 0. Da lo mismo en el cual lo hagamos, porque ya saben ustedes que en interés compuesto la fecha focal no tiene ninguna incidencia, es lo mismo, comparar hoy día o comparar mañana, el resultado va a ser el mismo, pero ciertamente por una cuestión de la lógica decisional, la decisión la debo tomar hoy día y no en un año más, no en 5 años más, hoy día. ¿Hay duda? Bueno, y si así ocurriera, llevamos a un mismo periodo todos los flujos de beneficio neto, independiente fuesen ingresos netos o costos netos, es decir, costo mayor que ingreso o ingreso mayor que costo, va a ocurrir lo siguiente. Aquí ya podríamos definir un criterio tentativo. Y esto que estoy llamando aquí es el valor de los beneficios netos. Esto aquí. Y si se entendieron lo que hemos hecho, me voy a devolver por un instante. Esto. Si observan, aquí qué operación matemática tenemos para cada uno de los periodos T.
Una resta. Una resta. Y usted sabe que por la ley de tricotomía, el resultado de esa operación matemática, ¿cómo puede ser? Menor, mayor o igual a cero. Brillante, por la ley de tricotomía puede ser positivo, negativo o cero. Por lo tanto, en términos de la bondad de lo bueno o malo que es el proyecto, si expresada todas las magnitudes en pesos de un año común, cualquiera sea, la lógica indica que debiera ser hoy día, antes de realizar las inversiones, que en eso consiste la evaluación de proyecto, antes de hacerlo, determinar un juicio, un prejuicio o un criterio, perdón, un prejuicio. Si a usted le resultara que el valor de los beneficios netos es mayor que cero, está connotando, hablemos en términos de valor presente, está connotando que en términos de valor presente, ¿qué son mayores, los ingresos o los costos? Los ingresos. Los Por ingresos. lo tanto, desde esa óptica, ¿usted qué podría inferir o concluir respecto del proyecto? ¿El proyecto bueno o malo? Bueno, 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 por lo tanto, la conclusión última debiera ser realizar o no realizar el proyecto. realizar. realizar el proyecto. realizar. Ahí está. ¿Hay dudas? Si por el contrario le diera que ese valor de los beneficios netos es negativo, en términos inmediatos, ¿usted qué concluiría? ¿El proyecto genera o no genera riqueza? No genera. Nos genera No, riqueza. no genera. No genera riqueza. Por lo tanto, ¿cuál debiera ser su decisión última respecto del proyecto? En lo inmediato. Hacerla. No ¿No realizarlo. hacerlo o hacerlo? No No hacer. No hacerlo. hacerlo. No hacerlo. Ojo, porque estoy siendo riguroso con el uso del inmediato, porque piensen hoy día, dada la coyuntura que estamos viviendo en Chile, es muy probable que cualquier proyecto que evaluemos, o no sé si cualquiera, pero la gran mayoría de los proyectos, muchos proyectos nos van a dar malos, pero porque estamos viviendo una crisis económica, social, económica y sanitaria. Pero es muy probable. Hoy día decido no hacerlo, pero puede que exista la posibilidad que el próximo año, cuando la economía se empiece a reactivar, ese proyecto que el 2020 lo evalué y me dio malo, puede que al reevaluarlo el 2021 sea bueno. ¿Me siguen o no? Profe, Dígame. la evaluación de proyectos también se enfoca en el caso que dijo usted, también se enfoca en futuros, o sea, en estos casos, en el futuro del proyecto, siendo que no hay posibilidades de llevarlo a cabo. O A sea, ver, me no entendí refiero eso. a Es que no entiendo cómo que me estoy preguntando. La enredaste mucho. Ponla en sencillo. el problema que tenemos ahora. ¿Ya? La evaluación de proyectos te dice mucho más adelante lo que va a pasar, ¿cierto? ¿Qué me dijiste? ¿Predice? Claro, No, lo que tú tratas al pronosticar, porque esto no es al achunte, no somos adivinos, claro. no hay que predecir, hay que pronosticar. Lo que estamos haciendo es pronosticar el comportamiento de la sociedad, de los mercados, de los consumidores respecto del proyecto que estamos emprendiendo, los zapatos. Hoy día, o no sé, pues el año pasado hicimos el estudio de mercado y resulta que íbamos a vender 5 pares de zapatos al mes. En el ejemplo que manejamos hace un rato. Pero resulta que producto ahora del COVID, no estoy vendiendo los 5 pares de zapatos, estoy vendiendo uno. Porque como la galla está en la casa, no requiere tantos zapatos. Yo, por ejemplo, llevo prácticamente 2 meses, entre comillas, en cuarentena. He salido 4 veces al supermercado y nada más en 6 semanas u 8 semanas. Estoy todo el día con estas zapatillas, estas plásticas, esas De goma. que son como las, no son de marca, son las que venden a una luca o de repente en el líder. Y han dado prácticamente los 8 por 7, 56 días con esas zapatillas. No estoy ocupando zapatos de vestir. Entonces, bueno,
No le acertamos, el pronóstico no fue certero porque vino un imprevisto, digo, hubo una coyuntura y la gente hoy día tiene una menor necesidad de usar zapatos, por ejemplo. Entonces aquí no es de predecir, aquí vamos a pronosticar. ¿Le achuntamos el pronóstico? No. ¿Qué les va a ocurrir en el mundo real? La gran mayoría de las veces, el pronóstico, por muy bueno que sea, jamás, estoy siendo exagerado, ¿eh? Algunos ya me conocen, jamás se va a condecir con lo real. Si yo estoy diciendo que voy a vender 5 pares de zapatos, ya enfrentado al mundo real, supongamos que nos instalamos con la zapatería, puede que venda 4 o puede que venda 7. Y si lo miramos quizá en un horizonte de tiempo, puede que ese pronóstico más o menos nos dé 5, pero no le vamos a acertar con certeza. Puede que por alguna cuestión del destino, por el azar, usted le acierte a un par de meses, pero a los demás no, punto. Entonces aquí es pronosticar, no predecir. Aquí no tenemos una bolita de cristal para leer el futuro. Yo no soy la Chana, ni la Zulma, ni ninguna de estas señoras que leen la suerte y hacen pronósticos para cada año, que la guerra, no guerra, que cae Trump, que no cae Trump, que cae Piñera, que no cae Piñera, que cae este, cae... No. ¿Hay dudas? No. Ya. Y esto, cabros, métanselo bien en la cabeza. Esto. Esto. Métanselo bien en la cabecita. Si hicimos una buena formulación, hicimos todos los estudios pertinentes, determinamos el entorno en el cual nos íbamos a mover, hicimos un muy buen estudio PESTL, como quiera. Por lo tanto, tenemos todas las variables del entorno que nos pueden llegar a impactar. Hicimos hoy el estudio mercado, analizamos los competidores, hicimos el análisis de Porter, después viendo ya la empresa con las características y la orgánica que le íbamos a dar, el perfil de cada uno de los cargos, los tipos de profesionales y trabajadores o colaboradores que íbamos a contratar. Tenemos todos los costos de mano de obra, todas las remuneraciones, tenemos todo. Nos conviene, como somos una empresa que queremos tener dinamismo, nos vamos a constituir en una SPA, sociedad por acciones, vamos a aportar un billete entre 3 personas, listo, le vamos a dar un nombre, todo, hicimos todo. Evaluamos, obviamente si ya lo estamos haciendo porque el proyecto nos dio bueno. Todo proyecto, o ese proyecto si es bueno, siempre tendrá financiamiento. Ojo, cuando se actúe y se evalúe y se formule en términos racionales. ¿Qué ocurre en el mundo de verdad? Y no podemos negarlo. Mucha gente de repente dice o cree que tiene un muy buen proyecto, lo evaluó y le dio que era bueno, pero resulta que cometió errores tremendos en la formulación. Y por ejemplo, lo evalúa ahora, no tomó en cuenta el COVID y el estallido o la cuestión social y cree que estamos miel sobre hojuelas, que la economía está en una época de crecimiento fantástica. ¿Es eso real? No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si está mal formulado o si está mañosamente formulado, efectivamente usted puede llegar a cometer errores. ¿Hay dudas? Pero si el proyecto está bien concebido, bien implementado, bien evaluado, es todo coherente y existen argumentaciones para sustentar las cifras del estudio de demanda que usted ha hecho, eso de ser capaz de vender los 5 pares de zapatos al mes, no debiera tener problema. Por lo tanto, si a usted le falta plata para poder implementarlo, puede recurrir a una fuente de financiamiento externa. Y si el proyecto está, reitero, bien concebido, bien formulado, bien evaluado, no va a faltar quien lo financie. ¿Hay dudas? Hay que encontrarlo, pero no va a faltar quien lo financie. ¿Hay dudas? No. 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 Bien.
Dígame. Siendo sincero y dando su opinión, usted, ¿de cuándo, por ejemplo, teniendo un curso de 20 personas, No, cuántas de esas no te personas entendí, son? mi niño. Se cortó un poquito el audio, dime. Que teniendo su opinión, dando su opinión, Sí, y usted teniendo un grupo de 20 personas, o sea, de sí, alumnos, sí. estudiantes, ¿cuánto es el porcentaje de personas que son capaces de formular bien, así como dijo usted, bien estructurado un proyecto? Cualquiera. 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 No es el caso, pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, di- hoy día no quiero verdura, apágate el micrófono, no quiero frutas ni verduras, no quiero plátano, no quiero manzana. En el caso de ustedes, y me refiero a ustedes en términos de, y también los otros, los de la carrera de Ingeniería de Ejecución Industrial, varios, no todos, pero varios de los compañeros, en términos de su memoria o proyecto de título, realizan estudios técnico-económicos. ¿Qué es esto? Una evaluación de proyecto, un estudio técnico-económico. Varios. Y si usted se da cuenta, la gran mayoría de ellos, por no decir todos, algunos requieren un poquito más de orientación, pero varios, reitero, lo hacen de manera bastante correcta. Se les pueden ir algunos detalles de repente, y ahí si uno se logra dar cuenta, les orientará, pero lo hacen. Ojo, no me estoy promocionando yo de ninguna manera como profesor guía. Yo soy uno más de los tantos profesores que trabajan y han guiado tesis en esta temática. No lo estoy diciendo por lo propio, no me interesa. No estoy diciendo que no me interese guiar, sí, me puede interesar, pero no me estoy marketeando ni vendiendo, en absoluto. Tienen una serie de profesores, el Roberto Conde, el César Araya, qué sé yo, infinidad de profesores que pueden trabajar en estas temáticas. Y claramente les pueden faltar de repente o pueden haber pasado algo por alto, pero muchos son capaces, y bien capaces. ¿Hay dudas? No, profe, gracias. Ya, a ver, déjeme ver una cosita acá. 54, 44. Nos quedan algunos minutos todavía. Alcanzamos a ver un par de láminas más. Ay, peque, deberíamos llegar hasta ahí entonces. Ya. Y aquí la diferencia que, ojo, aquí también hay matices, ¿ah? Uno puede ir segmentando y desagregando tanto como quiera, pero en general, cualquier proyecto de inversión y en particular las decisiones de inversión y los proyectos tecnológicos, cuidado, cualquier proyecto, no necesariamente tecnológico, aun cuando es poco probable hoy día pensar en un proyecto estrictamente artesanal, que no requiera nada de tecnología. Hasta los artesanos, los gallos que hacen arito y los venden en las ferias o morrales, estas carteritas de cuero bien bonitas, ocupan el alicate, ocupan alguna cuestión que es tecnológica. Entonces, para cualquier proyecto de inversión. Todo proyecto de inversión a la larga pasa, en términos de su formulación y evaluación, por 4 fases o etapas clave. La primera, y que tiene que ver cuando alguien aventuró un juicio respecto de qué es lo que era un proyecto, todo proyecto nace como una idea, pero una idea en sí misma no es un proyecto. Por eso que le dije que no en su minuto al compañero. Después viene la etapa de ejecución, la operación y el abandono. ¿Cuánto dura cada etapa? Depende de las características del proyecto en cuestión. Y todo nace, reitero, que es con el análisis de una idea. Y para esto, ¿qué es lo que tiene que estar usted o haberse usted dado cuenta de que hay una cierta necesidad insatisfecha? Sobre la base de ello, va a ser capaz de generar esa idea. Se dio cuenta, no sé, porque faltan unas máquinas para hacerle los hoyos a los picarones. Y se va a dedicar va a tratar de evaluar el proyecto máquina para hacerle hoyo a los picarones. Punto. ¿Saben lo que es el picarón o no? No. No. ¿Qué
que es como una sopaipilla, pero en vez de ser tal cual la sopaipilla, es una circunferencia de masita, y que también le puede echar azúcar, flores, etcétera. Un toroide de masa Es africana. como una dona, pero chilena. Ah, ya. Esos son los picarones. Entonces, una máquina va a hacerle el hoyo al picarón, cosa que usted no lo tenga que estar haciendo a mano, el hoyo y la circunferencia. Es como una rueda de bicicleta, pero en chiquitito y una masa. Piensen en la rueda sin el aro, la cámara, o ¿cómo se llama? El neumático solamente. Eso es Ya, un perfecto. picarón. Entonces, una máquina va a hacerle el hoyo a los picarones. Listo. Tengo la idea. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Realizar todos los estudios pertinentes por los cuales yo voy a ser capaz de evaluar finalmente al construir el perfil del proyecto si el valor de los beneficios netos es mayor que cero. Y todo eso está ahí en la idea, en esa etapa. Ahí es donde hacemos el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, el estudio de perfil, etcétera. Toda la parte evaluativa, papel y lápiz, o computador, como quiera, pero todavía no ha gastado ni uno en términos de todo lo que requiere para involucrarse en el proyecto. Sí, seguramente ha gastado en lápiz, en papel, horas hombre, lo que quiera, en toda la fase de estudio. Ahí está. Si le dio que el valor de los beneficios netos era positivo, el indicador que vimos hace un ratito, va a entrar en la etapa de ejecución. ¿Cuál es la etapa de ejecución? En la cual vamos a implementar el proyecto. Y aquí hay que tener y ser en extremo cuidadoso porque es la fase o etapa en la cual se realiza todo el proceso de inversión. Se compran los locales, se compra la tecnología, se contrata la mano de obra, se capacita la mano de obra, todo lo que tenga que ver con lo que vamos a requerir para producir los bienes y servicios que el proyecto ha identificado, los picarones. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? La pregunta que me hizo un compañero delante y que tenía toda lógica. Bueno, ¿y qué pasa mientras el proyecto no genere riqueza o no genere flujo? Obviamente, no necesariamente, aun cuando eso es lo que se asume en general en evaluación de proyectos, que las inversiones son instantáneas y ocurren a momento cero, pero hay proyectos, y si se fijan aquí en la última línea de la fase de ejecución, en la cual en esta fase nos podemos demorar mucho tiempo. En una represa puede que pasen 7 años hasta que seamos capaces recién de generar 1 kWh de energía. Y mientras ello no ocurra van a ser solo periodos de inversión, 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 costos de inversión, sin generar nada de ingreso. Después implementamos, creamos todas las máquinas organizadas, tenemos la galla y nos vamos a dedicar a la producción de zapatos. Seguramente en la etapa de ejecución vamos a hacer una prueba piloto, vamos a hacer una marcha blanca durante un tiempo, un mes, para ver cómo nos anda la producción de los zapatitos, y después ya entramos en plena fase de operación, y ahí nos vamos a dedicar de frentón a la producción de los zapatitos. Y según las características que se estén dando en el mercado, crisis más, crisis menos, épocas de bonanza más, épocas de bonanza menos, usted estimó al principio que el proyecto le iba a durar 15 años, pero resulta que por todo lo que está pasando con el COVID, usted hoy día se está dando cuenta que de aquí para adelante el proyecto se le tornó malo y por lo tanto en vez de amarrarse, aún le quedan 4 años para terminar el proyecto, los 15 años, pero de aquí para adelante usted se dio cuenta que para los 4 años que restan solo le va a significar pérdida el proyecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer la pérdida en ese instante y abandonar. En vez de amarrarse a perder o a seguir perdiendo plata por 4 años más, hace la pérdida al tiro y abandona el proyecto. Y ahí lleva a cabo todo el proceso de desinversión. Seguramente todavía habrán activos que tienen una vida útil razonable, por lo tanto usted los puede liquidar y vender en el mercado de los activos usados. Es decir, la máquina que me permitía hacer el zapato todavía tiene una vida útil según el fabricante y según el Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto la voy a vender. Ahí hace todo el proceso de desinversión. ¿Hay dudas? No. Bueno, estas etapas las podemos desagregar tanto como queramos. Como por ejemplo aquí tenemos un esquema de un análisis sistemático de las decisiones de inversión. Como lo pegué como foto,
se me distorsionaron las letras. Esto es una foto. Si se dan cuenta, análisis esquemático de la decisión, la N me quedó corrida, la N ahí también, aquí se me corrió la N, etcétera. Y que también tiene que ver con los acentos, las más de las veces, por un problema de haberlo pegado como imagen. Bueno, todo parte con una generación de la idea y ahí usted tiene que ir tomando la decisión. Esperar, seguir a la etapa siguiente o rechazar. Si usted rechaza, era porque era una mala idea. Si usted decide postergar o esperar, es porque dada la coyuntura como la que estamos viviendo, hoy día el proyecto se percibe como no bueno, pero si lo dilata un tiempo la decisión hasta el próximo año, puede que el proyecto sea bueno. ¿Me siguen o no? Sí, pues. Seguimos a la etapa siguiente, a un estudio de perfil, estudio de prefactibilidad y estudio de factibilidad. Estos tres en el fondo es en cada uno de ellos en forma secuencial podemos ir tomando las mismas decisiones que en la primera, que en la generación de la idea, pero cada vez vamos destinando una mayor cantidad de tiempo y recursos en la mejora tanto de la cantidad como de la calidad de la información, a efecto de que nuestros pronósticos, no predicciones, pronósticos, aun cuando las podemos hacer sinónimos, que nuestros pronósticos sean los más fidedignos y argumentables y sostenibles posibles. Y en cada minuto vamos a tener que ir, en cada minuto digo, en cada estudio, vamos a tener que tomar la decisión. Rechazo, espero o sigo a la etapa siguiente y voy mejorando la calidad de la información. Finalmente, ojo, aquí faltan flechas, ¿eh? Yo efectivamente, dependiendo de las características del proyecto, también a partir de la generación de la idea, percibí que era un buen proyecto, creí, así bastante al tufo, sin mucha o gran información, detecto que es una buena idea, puedo saltar inmediatamente a la etapa de ejecución o diseño y ejecución, depende de las características del proyecto. Pero va a depender de las características del proyecto, reitero. Si se nos va dando la lógica, pasamos a la última etapa, que es el estudio de factibilidad, técnica, económica y como quiera, legal, organizacional, etcétera. Y llegamos a la etapa de diseño. Aquí hacemos todos los planos, si es que vamos a construir un galpón, cuál va a ser el layout de planta, cómo vamos a disponer las máquinas, todo lo que hablábamos delante. Listo, estamos ok, está todo en papel. Ejecutamos. ¿Qué significa ejecutamos? Implementamos. Arriendo el galpón o compro el galpón, importo la maquinaria si es que no está en Chile, diseño ya en la planta misma, le doy el orden respectivo a la secuencia en todas las máquinas, veo dónde vamos a tener las oficinas de atención al cliente, si es que las hubiera, dónde hay una sala de muestras, qué sé yo, todo lo que se les venga en gana. Y pasamos a la etapa, hacemos la marcha blanca, por ejemplo, y entramos a la etapa de operación. Aquí ya estamos produciendo lo que dijimos que íbamos a producir, y en alguna etapa podríamos abandonar. Cuidado. Y lo hemos visto hoy día. Muchos de los proyectos hoy día existentes en nuestra economía, sobre todo a nivel de pyme y mipyme y micropyme, muchas etapas al tiro saltaron a abandono. Muchas etapas, digo, muchas empresas a abandono. Otras tantas pueden haber estado aquí en la etapa de ejecución. Un empresario chiquitito se iba a dedicar a, no sé, para producir cualquier cosa. Y resulta que producto del COVID no pudo seguir, no pudo entrar a la etapa de operación. Fue capaz de vender ni uno e inmediatamente abandonó. Y así sucesivamente. Si faltan flechas acá, pero tiene que ver con el modelo mental por el cual ustedes van a ir concibiendo. No puedo borrar. Por el modelo por el cual van a ir concibiendo el análisis estructurado hasta la última decisión, que es cuando abandonar el mercado. ¿Hay dudas? No. Bien. Y para terminar entonces, los flujos relevantes en la toma de decisiones. ¿Cuánto nos queda?
A 4 minutos, Flor. Ya, para llegar a evaluar, entonces recuerden, es necesario lograr emprender 3 actividades o 3 operaciones: identificar, medir y valorar. Cuando valoramos los bienes y servicios, ingresos. Cuando valoramos los recursos contratados, costos. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí tenemos una matriz genérica en la cual podemos determinar genéricamente las características de lo que puede ir ocurriendo. Cuando el proyecto es posible, para ese proyecto que usted está estudiando, cuando es posible llegar a valorar todo lo que tenga que ver con los recursos y todo lo que tenga que ver con los bienes y servicios, vamos a estar aquí en esta celda, en la celda 33. Y allí se puede aplicar una metodología tradicional, independiente sea privado o social. Pero ahí usted va a poder calcular por... ¿Han escuchado hablar del VAN, no? Sí, No, ese no. Ya, el valor actual neto. Van a poder calcular o el VAN privado o el VAN social. Pero aquí sí se podría aplicar una metodología tradicional. Hay otros casos, hay otras actividades y en general todo lo que tenga que ver más con proyectos sociales. Y aquí cuidado cabros, ¿eh? No confundan proyectos públicos con proyectos sociales. Para una alcaldía, para una municipalidad cualquiera, hermosear una pequeña placita es un proyecto público. No obstante, tiene una cierta connotación social, sí la tiene, pero no es un proyecto social el proyecto de hermosear una plaza. No obstante, puede ser un proyecto público, que es financiado por la autoridad pública. ¿Hay dudas? Un proyecto social tiene que ver con el impacto que tiene ese proyecto o un proyecto en particular en el efecto redistributivo en el nivel de ingresos de la sociedad. Entonces no son lo mismo. Hay mucha gente que confunde y sobre todo vemos a los políticos y en particular de una manito, de una de las dos manitos, izquierda-derecha, que tienden a confundir notablemente lo que son proyectos públicos con proyectos sociales. Pero otro tema. No me quiero meter en política menos por la coyuntura que estamos viviendo hoy en día. Bien, hay proyectos que son más de la órbita social, en los cuales esto, que significa llegar, identificar, medir y valorar tanto ingresos como costos, recursos como bienes, es prácticamente imposible. Y aquí caen, en este caso, algún otro tipo de metodologías que se van a aplicar cuando no sea posible llegar a la celda 33, que puede ser la celda 23 o la 31 y 32. Se pueden aplicar metodologías de costo-efectividad o metodologías de impacto. Y en general, los proyectos, tal cual digo, sociales y de muy larga data, de un gran horizonte de planificación, son los que se evaluarán bajo estas perspectivas o metodologías. Piense usted, un proyecto educacional, un proyecto de educación, un proyecto educacional. Si pensamos en el más largo en los largos plazos, que no es el más largo en los largos plazos, pero pensando en términos educativos, 12 años de colegio, pensemos 5 años de carrera universitaria o de estudios superiores. Estamos hablando de un horizonte de 17 años. Cuando usted logra que la gente estudie por esa, se nos va a cortar. Ya